Muy buenos días a todas y todos. Esperemos que estén todos muy bien en este inicio de semana. Mi nombre es Gemma Santana y estamos aquí reunidos en nuestro tercer conversatorio de la Agenda 2030. El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados porque tenemos a 4 líderes nacionales que están contribuyendo precisamente a lo que la Agenda 2030 busca, principalmente reducir la pobreza, impulsar una igualdad de género, pero todo esto es precisamente para no dejar a nadie atrás. Pensar en las presentes y futuras generaciones define también apoyar a los niños y niñas y adolescentes de México. Por eso estamos aquí para escuchar la visión tanto de la cooperación internacional como de el gobierno federal y la sociedad civil, para escuchar en qué situación se encuentra México y qué necesitamos hacer desde diferentes frentes. Hoy en día estamos con una gran crisis. Ustedes saben que el COVID-19 nos ha visibilizado las brechas, las desigualdades a nivel nacional. 1 millón de desempleo en muy pocos meses, en menos de 2 meses. Es realmente un dato escalofriante, es muy, muy complejo para un país que ya vivía en rezago, en desigualdad, aumentar drásticamente el desempleo y por lo tanto la pobreza. Son datos muy duros, pero ¿qué necesitamos hacer para precisamente evitar que se aumente la violencia, la desigualdad de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, que son el futuro de nuestro país? Sabemos que apoyar proyectos para la mujer garantiza un desarrollo también en las familias. Sabemos que si hay niños que dejan la escuela y se enfocan nada más al trabajo, justo acabamos de pasar el día del trabajo en contra del trabajo infantil, pues esto también aumentan los niveles de violencia, por supuesto, de enfermedades y por lo tanto el periodo de mediano y largo plazo para un país con desarrollo será difícil lograr si no nos enfocamos en estas poblaciones. La Agenda 2030 pone al centro a la vida. Cuando hablamos al centro a la vida es a los seres vivos. Hablamos de personas, pero también hablamos de ecosistemas, precisamente para garantizar un entorno amigable a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Tiene una visión sistémica, integral, para generar un impacto de desarrollo sostenible. El día de hoy nos encontramos de manteles largos, como les decíamos, con 4 líderes que voy a presentar y que pues conozco y admiro muchísimo y tengo el honor de moderar el día de hoy este panel. Tenemos a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres, a la doctora Nadine. Muchas gracias por tu tiempo, doctora, y por ahora sí que brindarnos no nada más tu tiempo, sino tu visión de qué necesitamos hacer como país para impulsar la igualdad de género. Gracias, Gemma. Al contrario, doctora, gracias a usted. Marita, a la doctora Marita Bromeller, la verdad, una gran aliada también de aquí de la jefatura de la oficina de la presidencia, es directora residente de la Agencia de Cooperación Alemana, con quien trabajamos muy de la mano para impulsar esta visión de integralidad, de no dejar a nadie atrás a nivel nacional. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan y por todo el liderazgo que impulsan en el desarrollo sostenible de México. Muchas gracias. También quiero agradecer a Marta Hibashi de Yo Quiero, Yo Puedo. Es una institución que admiramos mucho por el trabajo que tiene, la experiencia de trabajar de forma local en comunidades para evitar precisamente el matrimonio infantil. Tienen una gran experiencia y también su visión local nos va a ayudar a identificar cuáles son las acciones más pertinentes para ayudar a las mujeres y a los niños de comunidades indígenas. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Y también tenemos, bueno, ahora sí que para romper el molde, pero por supuesto de gran calidad, tenemos a Ricardo Bucio, molde de puras mujeres, bendito entre las mujeres, secretario Ricardo Bucio, muchas gracias por estar con nosotros para escuchar también su visión sobre los niños y niñas como presente y futuro de nuestro país. Esta es la gran pregunta que quiero formularles a los 4 para que en ese contexto de su presentación, ¿qué va a pasar con México
con este millón de personas que han quedado desempleadas y con estos números tan difíciles de comprender en el corto plazo de la cantidad también de pobres, ¿no? El propósito de esta agenda es no dejar a nadie atrás. ¿Qué estamos haciendo como gobierno, como sociedad civil, como cooperación internacional y qué necesitamos empujar todavía más para que México no sufra de manera tan repentina esta situación, esta crisis sanitaria y económica que nos está llevando precisamente a reducir más bien aumentar las desigualdades y a dejar atrás a muchas niñas, niños, adolescentes y mujeres de México? ¿Qué podemos hacer? Porque en eso creo que nos tenemos que concentrar todos y trabajar de manera muy articulada. Así que yo no quiero tomar más tiempo, quiero que los podamos escuchar. Este evento, este panel se estaba también produciendo, comunicando en Facebook Live y cada vez tenemos público de diferentes estados, municipios, pero también de sector privado, de academia y de sociedad civil. Aquí están presentes prácticamente todos los sectores y sabemos que esto es un tema sumamente importante para trabajar la sostenibilidad de México. Así que muchas gracias. Empezamos primero con la doctora Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de Mujeres. Doctora, estamos aquí ya pendientes de su presentación. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gema, por esta oportunidad de reflexionar junto con estos extraordinarios panelistas, todos amigos y amigas, sobre este tema, la importancia del ODS 5, la importancia, como decimos en México, de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Quiero saludar con mucho cariño a Marita Brommeyer, de la cooperación alemana, a Marta Givaudan de Yo Quiero, Yo Puedo, y obviamente a mi querido amigo Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de CIPINA. Para nosotras, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, es un gusto poder reflexionar hoy sobre cómo el COVID ha tenido un impacto en la vida de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, y cómo la respuesta tiene que verse en el marco del compromiso que como nación hemos hecho con la Agenda 2030, que lo que busca es justamente un desarrollo sostenible. Vamos a hablar de qué está haciendo el gobierno de México, qué implicaciones tiene, y decir que verlo desde esta perspectiva y poner en el centro el ODS 5, pero también la transversalización de la perspectiva de género en todos los 17 ODS, es una herramienta justamente para salir adelante, para mantener el rumbo y para garantizar que en 2030 podemos tener sociedades inclusivas, democráticas, etc. La llegada de esta emergencia, así como las medidas que se han adoptado, nos hicieron quedarnos en casa. Vean cómo nos estamos reuniendo. Yo espero que pronto nos reunamos en vivo y a todo color. Pero lo que ha también puesto en el centro es que todas las agendas, todos los temas que las organizaciones de mujeres, que las feministas hemos estado poniendo en la agenda pública, ahora se sienten en la piel y en la vida de cada uno de los ciudadanos, no solo de México, sino del mundo. Entonces, esta circunstancia planetaria nos hace pensar en los roces familiares y la violencia, nos habla de cómo se organizan las labores domésticas y de cuidados, cómo se ha precarizado el empleo, lo que nos decía Gema al principio, y nos ha llevado a revalorizar y reconocer actividades esenciales que no se veían antes de la pandemia y que están altamente feminizadas. O sea, las mujeres estamos en la primera fila de la respuesta, tanto en el sector salud, con 80% de enfermeras,
35% de médicas, una gran mayoría de afanadoras, técnicas, etcétera, pero también en la casa hemos revalorizado lo que es la comida, el cuidado, la educación. No me dejarán mentir las colegas y los colegas que tienen niños y niñas y que están haciendo teletrabajo a la vez que son maestras y maestros. O sea, eso que nosotras era invisible, hoy es visible para todo mundo. Y esto, estamos en la primera línea de respuesta, pero también estamos en la primera línea de sobrecarga, de cansancio y de riesgo. Entonces, esto nos lleva a algo que el gobierno mexicano está haciendo desde la presente administración, que es cuestionar la organización del sistema económico mundial. eh, y ojalá, nosotros lo estamos haciendo en México, pero ojalá a nivel mundial generemos nuevas maneras de relacionarnos y de construir vínculos más solidarios, más pacíficos e igualitarios, que son el centro de la Agenda 2030. No es algo que acontece ahora, es algo que está puesto en la agenda mundial desde esto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que la nueva normalidad, esta nueva normalidad, que la normalidad anterior no era buena para las mujeres, esta tiene que ser más igualitaria, tiene que ser más justa, tiene que ser más sustentable, más local y feminista. Y esto es una tarea de todos y todas, y aquí no podemos perder la voz de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, porque tienen mucho que decir. Su generación va a ser la generación que vivió y tiene que salir de esta crisis fortalecida. Como les decía, la pandemia hizo visible condiciones que ya estaban aquí y que se habían normalizado colectivamente. El tema de la discriminación es una vivencia de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en su día al día. Solo voy a dar 3 datos que creo que vale la pena poner en la agenda para ver todo lo que nos falta y todo lo que tenemos que hacer en esta administración. Las niñas dejan de estudiar, las niñas indígenas, las niñas rurales, dejan de estudiar a los 10 y a los 11 años. O sea, con eso estamos perdiendo el talento, no creando oportunidades para una gran mayoría de niñas indígenas y rurales. Y los niños continúan los estudios. Esto parece una estadística, yo hasta la chequé otra vez porque me parecía una estadística de los años 70, pero no, es algo, son datos del INEGI de 2018. Lo digo siempre, las mujeres trabajamos 3 veces más en labores domésticas que los hombres, estamos menos de 45% está en el mercado formal de trabajo comparado con 77% y 6 de cada 10 mujeres viven violencia a lo largo de su vida. Entonces, estas medidas de cuarentena, como el cierre de las escuelas, las restricciones de movilidad, han modificado las rutinas y los hábitos, pero también han aumentado la agitación y la ansiedad, no solo de los adultos, pero también de los niños y las niñas y las adolescentes. Y este ha sido un momento importante para ver cómo se redistribuyen las tareas del hogar, cómo podemos involucrar a los hombres en las tareas del cuidado y del hogar y también cómo las niñas y los niños pueden contribuir para que la carga se distribuya. Pero también tenemos que decirlo y lo hemos hablado mucho, este confinamiento para muchas mujeres, para muchas niñas, niños y adolescentes ha significado estar en situaciones de hacinamiento, de precariedad y de más riesgo a la violencia contra todas ellas. Ante esta pandemia, el gobierno de México ha mantenido sus principios y su compromiso con la población en situación de mayor vulnerabilidad
Y estamos trabajando desde el día 1 de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la construcción de un gobierno de bienestar, un gobierno que está presente y cuida su población. Y en este marco, el carácter universal, integral, prospectivo y multisectorial de la Agenda 2030 ayuda a repensar los modelos de desarrollo actuales. Ustedes saben que en 2015 México adoptó la Agenda 2030 como la hoja de ruta que nos dirigiría como país, porque tiene este potencial de transformar la vida de todos y todas, pero especialmente de las que están más atrás, o sea, las mujeres, las niñas, y por eso el objetivo número 5 es tan importante. O sea, por ejemplo, en cada una de sus metas, una niña en un hogar pobre, la meta 1.2, a la que se le obligue a contraer un matrimonio precoz, la meta 5.3, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela, la meta 4.1, de dar a luz a una edad temprana, la meta 3.7, sufrir complicaciones durante el parto, la meta 3.1, y ser objeto de violencia, la meta 5.2, que una niña nacida en un hogar con mayores ingresos y que se case a una edad más tardía. Por eso tan importante haber logrado que el matrimonio precoz esté prohibido en México. En febrero de este año se presentó la Estrategia Nacional de la Implementación de la Agenda 2030 por el bien de todo, primero los pobres, nosotros diríamos las pobres, el cuidado del medio ambiente y una economía incluyente para velar por los derechos de las mujeres y las niñas, atendiendo de manera especializada y con pertinencia cultural sus necesidades, sus condiciones particulares, y por eso es tan importante trabajar en esta agenda. Y para trabajar la agenda tenemos que trabajar conjuntamente los 3 niveles y órdenes de gobierno, asumiendo un compromiso para trabajar, y solo voy a decir algunas acciones. 1, asegurar una vida libre de violencia a las mujeres y a las niñas y adolescentes, garantizar la igualdad sustantiva de género, institucionalizar la perspectiva de género, fomentar un modelo educativo basado en derechos humanos, promover la justicia social, lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. ¿Y qué es lo que hemos hecho en el marco de la pandemia en relación al cumplimiento de esto? 1, tenemos un marco legal, tenemos la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que parte de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y establece el Sistema Nacional de Igualdad y el Programa Nacional, que lo hicimos de una manera participativa. El Proigualdad, ustedes van a ver que tiene las estrategias que están vinculadas al ODS 5. Autonomía económica, bienestar y salud, cuidados, no violencia, participación igualitaria de las mujeres y comunidades seguras y en paz. Estos ejes cruzan de manera transversal con los temas y además se impulsan en todas las entidades de la APF. También estamos trabajando para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños a través de una estrategia nacional de prevención de las violencias que se ha fortalecido con el liderazgo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y donde estamos trabajando un grupo amplio. Hemos establecido el 911 como la puerta de entrada. Hay un mapa georreferenciado que pone a disposición de toda la población todos los servicios que hay. Hay un protocolo nacional, estamos acabando de revisar el protocolo nacional para atender a los niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad, y hemos impulsado la salud sexual y reproductiva, apoyando también a las instancias de los estados
no solo para el tema de la igualdad, no solo para el tema de la violencia, pero también el tema de la salud sexual y reproductiva. Es muy importante aterrizar estas acciones a nivel de las entidades federativas que han empezado a tener un retorno paulatativo, no a la normalidad. ¿Y qué es lo que nosotras decimos en este momento? Uno, que es importante ahora que estamos regresando despacio a esta nueva normalidad que, como he dicho, tiene que ser más igualitaria, más justa, más solidaria, más local, incorporar a las mujeres, incluyendo a sus organizaciones, a las defensoras de derechos humanos, en todas las fases de la respuesta y toma de decisiones a nivel estatal y municipal. Tenemos que quitar los obstáculos para que las mujeres se incorporen al mercado formal, especialmente ahorita, ¿no? Asegurar que el quedarse en casa, el tener a los niños y niñas sin escuela no es una barrera o no les quita más empleos porque tenemos que tener una corresponsabilidad no solo dentro de la familia, pero también en las empresas, también en los trabajos. Tenemos que garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para asegurando que tengan servicios de salud, a trabajar para que tengan una vida libre de violencia, que sepan que no están solas, que los servicios están desde el principio incorporados como servicios esenciales y que siempre tienen a la mano el 911. Y un tema muy importante que va a ser, que ha sido, pero que ahora se ve más claramente, es fortalecer nuestra agenda de cuidados. Es muy importante involucrar a los hombres en la agenda de cuidados. Es importante fomentar la corresponsabilidad. Así que tenemos hoy una gran oportunidad para construir desde los estados, desde los municipios, una normalidad más justa, más solidaria, más social, más feminista al final de cuentas. Y esto va a hacer que las mujeres podamos vivir vidas libres de violencia, que podamos no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, que es el compromiso que tenemos desde el Gobierno de México. Muchísimas gracias. Doctora Nadine, muchas gracias por sus palabras. Muy importante saber qué estamos haciendo como gobierno, la relevancia del problema. Impactante muchos de los datos que nos brinda, que 6 de cada 10 mujeres pues, han vivido violencia en su vida. Esto es un tema que necesitamos empujar todos juntos, la igualdad sustantiva, impulsar que este objetivo pues, es relevante para alcanzar los demás objetivos de la Agenda 2030 en sí, impacta directa e indirectamente a todos los objetivos, a los 16 restantes, y además incide en el 85% de las metas de la Agenda 2030 y la relevancia de uno de ese acelerador y muy importante para el país. Todo este tema del 911 sin duda es fundamental y está ayudando precisamente para posicionar la campaña de No Estás Sola. Así que muchas gracias por todo el trabajo que hace su institución con su liderazgo, y para ello pues también me gustaría darle la palabra a Marita, que justamente la GIZ está impulsando la Agenda 2030 en el país, pero también haciendo muchas de las actividades para temas de igualdad de género, que son estratégicos para el desarrollo sostenible. Marita, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ok. Muchas gracias. Muy buenas tardes, digo. Estoy en Alemania, perdón. Muy buenos días a todos y todos. Muchas gracias, Gema, por la oportunidad de compartir algunas reflexiones aquí en este importante panel con ustedes. Sí, estamos viviendo una crisis sin precedente a nivel global. Ya estamos percibiendo los impactos de la pandemia sobre los niveles de pobreza. México, además, está golpeado por una crisis económica a raíz de la caída del precio del petróleo que conlleva impactos fiscales muy críticos y pone en riesgo aún más la política social
y los avances logrados recientemente. A nivel mundial, vemos algunos desarrollos muy preocupantes. Un creciente nacionalismo, el racismo que resucita en Estados Unidos y también en Europa, una cierta tendencia de globalización y justo la Agenda 2030 que postula lo contrario, un pensamiento universal, integral, con un entendimiento de sostenibilidad a nivel económico, social y ambiental. Deberíamos luchar conjuntamente los diferentes sectores de la sociedad y de la cooperación internacional para que no se pierdan estos valores universales y los avances ya logrados con un pretexto de combatir la pandemia. Por cierto, en los países europeos, sobre todo Francia y Alemania, han demostrado cierta solidaridad con los países más golpeados por la pandemia, con paquetes económicos de apoyo. Y recientemente nuestro Ministerio de Cooperación ha destinado un programa de emergencia a la cooperación internacional. Pero sí, con eso no basta. Yo creo que sí es urgente también pensar en algunos ajustes en las prioridades dentro de la cooperación para dar respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables, y entre ellos, sobre todo, a las mujeres, adolescentes y niñas. Quiero recalcar que la cooperación alemana, sobre todo la cooperación técnica que se implementa a través de la GIZ, seguimos con un fuerte compromiso hacia la agenda verde y sostenible. Hoy por hoy trabajamos en áreas como energía sostenible, desarrollo urbano sostenible, biodiversidad, cambio climático. Pero nuestra cartera se ha orientado en los últimos 2 años aún más hacia la integración de migrantes, la formación dual para jóvenes, el acceso a la justicia y los derechos humanos. Viendo los impactos actuales de la pandemia y de la crisis económica y social, veo imprescindible de buscar con más decisión caminos de recuperación verde e inclusivo. La situación actual requiere acción inmediata para mitigar los efectos negativos en materia de salud, bienestar e inclusión social. Pero también vamos a desarrollar juntos con nuestras contrapartes mexicanos enfoques hacia una economía más verde e inclusiva. Por ejemplo, el sector de la MIPYME y de las empresas sociales son claves para una economía más equitativa. Y también el desarrollo urbano, la inclusión a nivel subnacional. Lo que es de suma importancia es la formación técnica de jóvenes, y especialmente de mujeres, lo que ya se habló. Sigue siendo una prioridad para facilitar la integración de jóvenes, hombres y mujeres en el mercado laboral para obtener un trabajo digno, a pesar de la crisis que estamos pasando. Y luego es importante trabajar sobre áreas en el campo de biodiversidad que demuestran los vínculos entre la degradación de ecosistemas y los riesgos de salud. Áreas protegidas juegan un rol importante para contener enfermedades zoonóticas. Quiero darles algunos ejemplos cómo trabajamos actualmente para dar respuestas a algunos desafíos que estamos enfrentando. Un tema respecto a la salud. Estamos en este momento preparando una misión de expertos alemanes que se llama un equipo de expertos de Epidemic Preparedness Team. Son médicos virólogos que trabajan junto con los expertos de la Charité Berlin, una institución muy reconocida en el ámbito de virología. Y se prevé en cooperación con Amexit y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, INRE, capacitaciones en 2 laboratorios
en la Ciudad de México y en un estado a seleccionar todavía. La idea es brindar asesoría técnica, establecer intercambios institucionales para intercambiar lecciones aprendidas para hacer frente a esta pandemia. Y luego también estamos apoyando la infraestructura necesaria. Apoyamos una empresa que se llama Salud Integral con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de tests, de pruebas rápidas, de 30,000 a 100,000 por semana. Entonces, estos productos sirven a incrementar la capacidad de los laboratorios para el tracking del coronavirus. Esa es una actividad como de corto plazo en el tema de salud. Ahora vamos al tema que nos respecta hoy, el apoyo a las mujeres y niñas que sufren por la pandemia, sufren temas de violencia y como Gemma lo mencionaste ya, se abren aún más las brechas de desigualdad ya existentes. Conjuntamente con nuestro proyecto de la Agenda 2030 y con la Oficina de la Presidencia de la República, Gobernación y el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, estamos preparando un hackathon, el Hackathon 2020, y se trata de establecer un punto de encuentro 100% virtual para que equipos multidisciplinarios de todos los sectores desarrollen en formato disruptivo nuevas iniciativas y servicios que contribuyen a aumentar la resiliencia de las mujeres ante los efectos negativos del COVID en materia de salud, de economía, de violencia, de cambio climático, de diferentes temas. Y la idea es que las mejores 10 iniciativas recibirán acompañamiento de las instituciones convocantes para facilitar su implementación y serán presentadas ante el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Aquí ya se ve que existe una oportunidad muy interesante entre el apoyo a mujeres, el tema de género y la digitalización. Y yo creo que eso nos da algunas pautas para el futuro. Tenemos otra actividad que es como una actividad piloto, un modelo sobre violencia de género en México, donde trabajamos también en conjunto con el proyecto de Agenda 2030 y la Presidencia y la Organización Internacional Data Pop Alliance para identificar municipios donde las mujeres se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia de género y canalizar ayuda para mitigar estos riesgos. Y este proyecto consiste en 3 etapas: el desarrollo de un modelo analítico y luego se va a analizar las consecuencias y desarrollar estrategias de desarrollo y de comunicación con la sociedad civil, sobre todo para que puedan usar este modelo y ofrecer servicios más eficientes usando el Big Data. Esos son nada más pequeños ejemplos de que se pueden hacer, pero igual quiero recalcar que es necesario trabajar en estas actividades de corto plazo, de impacto rápido, pero también de iniciar o enfocar más hacia una recuperación verde e inclusiva, que una incluso más la agenda ambiental con la agenda social del país. Y yo creo que es un desafío enorme que requiere un compromiso de todos los sectores de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Y bueno, hacia eso vamos y cuenten con la solidaridad de la cooperación alemana aún con más energía hacia la Agenda 2030 y de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por su atención. Marita, muchas gracias por tu participación. Creo que de estas iniciativas que estamos impulsando también con InMujeres y con Gobernación, van a salir propuestas muy innovadoras que podamos escalar
Aquí el gran tema es cómo hacerlas sostenibles, asequibles, accesibles, quiere decir que sean realmente muy económicas, pero de alto impacto. Entonces, la relevancia del día de hoy es ver cómo vamos a impulsar para atender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres del país de manera acelerada y muy focalizada, porque de no ser así, las consecuencias ustedes conocen, pues serían, las implicaciones más bien serían muy fuertes, ¿no? Precisamente ante este tema de derechos, pues quisiera ahora que también escucháramos, estimada doctora Nadine y Marita, a Marta, que ella está dirigiendo una organización social precisamente para frenar el matrimonio infantil, todo lo que tiene que ver con trata, es apoyar a las comunidades, sobre todo indígenas, a que las mujeres, las niñas, tengan sus derechos también de desarrollarse y no limitar su vida a situaciones como las del matrimonio infantil. Tienen un modelo muy interesante para frenar esta situación a nivel nacional y pues queremos escuchar qué está haciendo esta organización y que pues ha visto que se ha generado con mayor complicación a raíz del COVID-19. Adelante, Marta. Buenos días, pues muchísimas gracias a la Oficina de la Presidencia por la invitación y pues muchos saludos a mis compañeros panelistas. Me da mucho gusto poder estar representando a la sociedad civil en este conversatorio. Y tengo aquí una presentación que voy a compartir. Realmente la relevancia de la agenda ya pues se ha mencionado con algunos puntos que yo resalté aquí de no dejar a nadie atrás, la importancia de poder pensar de manera holística, la movilización de recursos, sobre todo en temas de prevención, en donde pues tenemos que invertir para combatir la desigualdad en todos los aspectos, la importancia de la responsabilidad de todos los actores de la sociedad civil, del gobierno, de las instituciones de investigación, y la importancia de la ciudadanía como un rol fundamental en lograr las metas de la Agenda 2030, invirtiendo sobre todo en la infancia, que es quien representa el mayor retorno social de la inversión, considerando el porcentaje que tenemos en México de niños, niñas y adolescentes. Solo este año leía que tendremos más de 2.1 millones de niñas y niños en este país. Y pues son ellos la clave para este cambio transgeneracional en este marco de igualdad de género. Nosotros, desde Yo Quiero, Yo Puedo, tenemos 3 décadas en investigando y buscando la manera de poder tener un impacto en transformar la sociedad de manera igualitaria, en armonía con el medio ambiente, muy en línea con todos los objetivos de desarrollo. Y pues consideramos que es tan importante poder implementar programas. Yo les quiero hablar de la manera más práctica de cómo implementar programas basándonos en estos diagnósticos de necesidades, de desigualdades, en donde podamos realizar, nosotros somos psicólogos sociales básicamente en la institución y somos especialistas en lograr cambios de conducta. A eso nos dedicamos los psicólogos sociales y creo que tenemos un gran potencial de poder realizar precisamente lo que se requiere en estos momentos de COVID, cambios de conducta para protegernos, para buscar alternativas y soluciones. Todo esto está basado en la posibilidad de los seres humanos de cambiar su conducta a través de invertir en el desarrollo humano, lo que nos va a dar la posibilidad de hacer cambios sociales, económicos y ambientales. Y existen modelos que nosotros utilizamos, es un modelo que nos permite hacer operativo el modelo de desarrollo humano y económico de Amartya Sen, en donde se ha comprobado que si brindamos conocimientos
científicos, conocimientos válidos. Favorecemos el desarrollo de habilidades para la vida respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, como autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento crítico, capacidad de actuar de manera responsable, de planear, de organizarnos, de manejar el estrés, y reducimos barreras psicosociales como la pena, como los prejuicios, como los resentimientos. Sembramos la posibilidad de realmente hacer un proceso, una capacidad de cambio y poder empoderar de manera intrínseca, o sea, desde adentro, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, quienes actuarán como agentes de cambio. Esto quiere decir que lo van a hacer porque están convencidos, porque tienen este potencial de saber que si nacieron en la pobreza, no tienen que seguir en la pobreza, que si vivieron en hogares donde las mujeres son violentadas, no tienen por qué seguir siendo violentadas las niñas. Si lavaron la ropa en el río y se contaminó, no tienen por qué seguirlo haciendo. Entonces, es esta capacidad de sentir que podemos cambiar las situaciones en las que nacimos. Y para esto, pues, nosotros, desde Yo Quiero, Yo Puedo, trabajamos en 4 áreas que se conjugan en el cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Y pensamos que este punto de invertir en la primera infancia, de favorecer la crianza lúdica, es uno de los aspectos que tomará más relevancia actualmente cuando niños y niñas están en la casa y cuando necesitamos brindar más herramientas a padres, madres y cuidadores para que la crianza lúdica impulse un desarrollo sano, físico y emocional. El favorecer la deserción escolar, sobre todo el favorecer la prevención de deserción escolar, principalmente de primaria a secundaria, donde hay una gran brecha, favoreciendo el pensamiento lógico y matemático, que es el punto clave en donde las actitudes y la forma de ver estas materias son asociadas a deserción escolar. La comunicación familiar sobre temas difíciles, los temas de estrés postraumático, duelo, desesperanza, cobran gran importancia hacia programas dirigidos a estas acciones, así como la formación de docentes y el acceso a la tecnología para poder estar en contacto con las nuevas formas de educación, especialmente en las niñas indígenas. En salud, las temáticas que se relacionan con prevención de adicciones, tanto de sustancias como de juegos, como de computadora, son temas a los que habrá que dar mayor atención, lo mismo que a pues, la higiene personal y comunitaria, obviamente. Los temas de salud mental relacionados con depresión y con desesperanza en jóvenes son muy importantes y cómo han aumentado la tasa de suicidios en los adolescentes. Y los temas de salud sexual y reproductiva que ya se mencionaron. Además de la importancia de los jóvenes que actúen como agentes de cambio ante temas de prevención de enfermedades no transmisibles y prevención de COVID, donde ellos son agentes de cambio en sus comunidades y brindarles las herramientas necesarias para lograrlo nos permite ir haciendo diferencias en niños y niñas y aún en sus familias, porque influyen en diferentes direcciones. En ciudadanía, pues la igualdad de género desde la primera infancia, lo que les mencionaba de la formación de agentes de cambio, muy conectados con la relación con el ambiente, y pues el tema que hemos estado trabajando con gran énfasis últimamente del rechazo a diferentes tipos de violencia como norma social, desde la más sutil violencia psicológica hasta la erradicación del matrimonio infantil, que en estos momentos cobra aún más importancia porque en las poblaciones, en la montaña de Guerrero, por ejemplo, en donde la venta de niñas
estamos empezando a erradicarla en algunas localidades, ante situaciones de pobreza extrema, vuelve a surgir esta conducta de vender a las niñas como forma de obtener recursos. Entonces, la violencia que está asociada y la carencia de derechos a la educación, a la salud, el riesgo en la salud sexual y reproductiva de estas niñas es realmente muy alto, y hacer acciones conjuntas para erradicar el matrimonio infantil tiene a su alrededor muchos de estos temas que estamos mencionando, que tienen que ver con cómo mantener a las niñas en la escuela como un factor protector para darles estas herramientas de fortalecer su desarrollo como personas y poderlas empoderar para que ellas mismas contribuyan a esta erradicación de matrimonio infantil para ellas y para otras generaciones. Y aquí pues es necesaria la participación de las autoridades comunitarias, de las familias, de la sociedad civil, del gobierno, para que realmente se logre este cambio de manera sostenida. Y esto claro que tiene que ver con el incremento de la participación social de las mujeres en diferentes ámbitos. Y en el sistema económico, pues también tenemos mucho que hacer desde la sociedad civil, desde los programas de ahorro y educación financiera desde la infancia, el cambio de los patrones de consumo, priorizando el cuidado del medio ambiente, el incremento de microempresas creadas por mujeres y la formación de jóvenes emprendedores ante la amenaza tan importante de desempleo, quienes también podrán generar nuevos empleos para otros jóvenes. Nosotros hemos tenido un modelo de formación de jóvenes emprendedores, lo hemos evaluado en los últimos años, siendo muy exitoso y además priorizando el que también continúen con preparación, también continúen en la escuela, pero es un gran potencial el que los jóvenes puedan crear sus propios negocios y además emplear a otros jóvenes. Y esto relacionado en relación del sistema económico con la disminución y la erradicación del trabajo infantil. En todos estos temas que he mencionado, tenemos desde Yo Quiero, Yo Puedo y también desde otras instituciones de la sociedad civil, programas probados que se han evaluado tanto en medio rural como en medio urbano, en diferentes zonas del país. Algunos de ellos se han implementado a nivel nacional y ya se cuenta con estos modelos, con estos materiales, con estas formas de implementación que sabemos que funcionan y que están a su disposición para poderlos extender y poder actuar de manera inmediata en todas estas acciones que son tan necesarias en estos momentos. Otras estrategias, pues, es realmente el poder integrar acciones para formar sociedades resilientes, tomando un aspecto muy importante en la salud mental de la población, en la salud física y la salud ambiental. El poder fortalecer a las instituciones, tanto de investigación y de evaluación de programas con bases científicas de qué se está logrando. Así como el poder fortalecer alianzas con otras instituciones. El fortalecimiento de las ONGs para poder extender e implementar toda esta experiencia que se ha logrado a través de décadas de trabajo. Un punto que me parece muy importante resaltar es la calidad de la atención y la adherencia terapéutica. El poder atender el desgaste emocional por empatía que ha tenido nuestro personal de salud y el poder recuperar el estatus del personal de salud, el poder lograr que la gente se acerque a las clínicas por diferentes tipos de enfermedades ante los temores que hay actualmente, y también el reducir la automedicación y otras prácticas que ponen en mayor riesgo a la salud de la población.
Y por último, pues la necesidad imperiosa de formación de docentes con nuevas herramientas que brinden este enfoque de habilidades para la vida, de empoderamiento, de desarrollo humano y de madres, padres y cuidadores en una estrategia donde hay que empezar por ellos mismos, que ellas y ellos tengan estas herramientas, porque uno no puede dar lo que no tiene y es necesario trabajar en todo el núcleo de la educación para poder lograr el cambio, que finalmente con estos objetivos lo que estaremos buscando es dejar un planeta mejor de como lo encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Sin duda es muy importante impulsar los modelos que ayuden a generar cambios de conducta y que obviamente pues empujemos que si la gente nace en la pobreza, pues efectivamente pueda interiorizar el que no tiene que seguir en ella o que no debe de continuar exactamente los mismos patrones. O el apoyo psicosocial creemos es muy relevante y pues replicarlo también se vuelve complejo. Para ello, también quisiera hacer énfasis de un dato para pasar a escuchar a nuestro último panelista. Según la UNESCO, el riesgo por COVID ha generado quizás un retraso de 20 años en los derechos de niñas y niños. Es un dato escalofriante, es decir, por cada 1% que decrece la economía, el 0.7% representa temas de trabajo infantil. ¿Qué está pasando en este tema, estimado secretario Bucio? ¿Qué necesitamos hacer como país, como sociedad, para apoyar a los niños y niñas que son el presente y futuro de México? Muchas gracias. Muy buen día a todas. Gracias, Gema, por la invitación y por todo el trabajo que hace la oficina de la Presidencia por la Agenda 2030 y cómo nos convoca, nos reúne, nos suma. Hay una tarea permanente de suma, del puenteo de las instituciones públicas, privadas, internacionales, como aquí ya se ha visto. Quisiera comentar algunos puntos, poniendo énfasis en temas que ya se han dicho, pero quizá con un énfasis más particular en qué están viviendo niños, niñas, adolescentes en esta contingencia. Tú hablas de 1 millón de empleos ya perdidos en lo que llevamos de esta pandemia. Por ejemplo, en los primeros 700,000 empleos que se perdieron a nivel formal, hay que calcular ya el número de niños y niñas que quedaron sin seguridad social. Es un número muy importante, casi 500,000 de derechohabientes de niños, niñas y adolescentes dejaron de serlo. Y esta pandemia en realidad llega en una situación ya muy compleja. La medición que nos da con toda claridad Coneval habla de que desde el 2008, 10, 12, 14, 16, 18, todas esas mediciones que se hicieron de medición multidimensional de la pobreza, la niñez y la adolescencia tienen entre 9 y 10 puntos más de pobreza y de pobreza extrema que la población adulta. Es decir, no vivimos de la misma manera, igual que en la pandemia, estamos en la misma tormenta, pero en diferente barco, y niños y niñas ya tienen esa desventaja que se mide básicamente porque reciben para su desarrollo una parte menor del ingreso familiar que el que recibe la población adulta en relación a lo que requieren, pues no en relación a, no se distribuye el ingreso equitativamente entre las personas de la familia y tienen entonces más carencias sociales. ¿Qué quiere decir eso? Viven más carencia alimentaria, más carencia en seguridad social, más carencia en servicios de salud, viven mayor hacinamiento. Cuando desagregamos esta pobreza de niños y niñas, hay un grupo en particular que es el más pobre del país y que está realmente invisibilizado y en cuanto vaya creciendo, va a tener una serie de expresiones, esta pobreza en mucho mayor desigualdad de género, casi lo que planteaba Nadine Gassman de entrada.
las niñas de 0 a 5 años. Las niñas de 0 a 5 años son quienes tienen más pobreza extrema y más carencias sociales que todos los demás grupos en el país. Y cuando vemos desde lo que dice el PNUD, quienes tienen menor índice de desarrollo humano, son las niñas indígenas en México. Es decir, hay un claro foco de que la pobreza, el desarrollo es adultocéntrico, pero también es machista. Hay estas dos diferencias, estas dos brechas están claramente marcadas ahí. Quisiera, si me permites, poner una presentación y dar compartir con ustedes algunos datos que tienen que ver, no sé si se alcanza a ver. Sí, alcanzamos a ver tu pantalla, nada más creo todavía no pones la presentación. Ahí está, perfecto. Bien, ok. Recordar lo que se ha dicho, tenemos 40 millones de personas y solo durante el marzo y junio, que vamos ya a la mitad de junio, están naciendo en el país 717,000 niños y niñas más. Digamos, son ahora los niños que nacen durante la pandemia y nos faltan claramente durante los meses posteriores más de 1 millón de niños y niñas que van a nacer en este mismo año. Es decir, la población se va incrementando, no se va incrementando realmente en razón de cómo se incrementa el presupuesto de las acciones públicas respecto de su situación. Me parece que esta gráfica es de alguna forma ilustrativa de cómo tenemos organizados los bienes y servicios. Esta niña que está en el centro está quizá fuera del ámbito del hogar, recibiendo distintos servicios públicos, recibiendo el acceso a la escuela, servicios de vacunación, el registro civil, programas de protección, el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, pero en el ámbito de su hogar vive una serie de situaciones que se van a incrementar cada una de ellas, como ya bien lo dijiste, Gema, con los efectos de la pandemia, cada una de ellas se va a incrementar. Y entonces, la fuerza, digamos, que tiene los programas sociales que recibe esta niña fuera de casa no es suficiente, no alcanza para cambiar la situación del entorno en el que vive. Y si el entorno tiene de tal forma una capacidad de atarla a a permanecer, digamos, en la desigualdad, permanecer en esta reproducción intergeneracional de la pobreza, en esta desventaja por ser niña, no hay manera, digamos. Algo que yo creo que es indispensable que saquemos como efecto de esta pandemia es que o tenemos una visión articulada de cómo los servicios y los bienes públicos llegan a la población, los externos al hogar, pero también los del entorno que viven cada uno de los núcleos familiares en México, o podemos seguir reproduciendo miles y miles de programas como tenemos a nivel de los municipios de la Federación de los Estados. Recordemos que hasta la medición del fin del 2018, Coneval tenía registrados casi 6,600 programas sociales distintos. 6,600, cada uno con sus reglas, su presupuesto, sus burocracias y su perspectiva diferencial. En esta pandemia, nos parece muy importante y te agradezco mucho entonces la invitación, la visibilización sobre estas cuestiones, porque creemos que el reto principal no es el COVID, es la invisibilidad. La invisibilidad está trayendo ya una serie de efectos como los que vemos en pantalla, violencias, pérdida de la continuidad educativa. Podríamos tener más de 1 millón de niños y niñas adolescentes que dejen la escuela en este cambio de ciclo escolar. Abandono y ausencia de redes de cuidado. Nos toma la pandemia sin un sistema de cuidados, también con una debilidad del sistema de salud mental, de apoyos socioemocionales, que durante 3 sexenios esta parte en particular estuvo detenida.
en México, con unas situaciones de discriminación grandes que las vemos a nivel territorial, a nivel de grupo étnico, a nivel, claro, de discriminación de género, la pérdida del empleo, como mencionabas, mayor exposición al consumo de violencia en medios y redes, incluso el crecimiento, como lo estamos advirtiendo ya, de la pornografía infantil y posibles conflictos comunitarios, por todo, por la falta de agua, por el contagio, por la precariedad económica, que siempre tiene un efecto mayor en la niñez y adolescencia. Los organismos internacionales, ya lo mencionaba la representante de KIS, y tú lo mencionabas con respecto a la UNESCO, la Oficina del Secretario General, el Comité de los Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano del Niño, la UNESCO, han emitido todos pronunciamientos y llamados a los estados parte a que tengamos una especial atención en la situación de niños, niñas y adolescentes, y una especial atención diferenciada en el impacto que va a traer los efectos en esta población. Cuando hablamos de que la población de niños y niñas se va a ver afectada, hablamos de su futuro, pero hablamos de su presente claramente. Hablamos de la situación que viven, que va a afectar por los años que siguen. Como está esto, perdón, por el efecto que tiene el COVID, aquí no se ve la presentación, te lo mandaré, pero y eso lo tienen ustedes con toda claridad en cada uno de los ODS. El COVID está afectando la situación de la pobreza, claramente, está afectando la posibilidad de la paz, de la justicia, incluso en aquellos lugares en donde ya existían situaciones de paz, la pacificación se vuelve más complicada, está afectando la posibilidad de la igualdad de género, ya lo mencionaron, está afectando la posibilidad del trabajo decente. Cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable están en una situación compleja. Y sabemos que para la protección integral de los niños y niñas adolescentes requerimos de todos los ODS, ¿no? Hay un énfasis particular, por ejemplo, cuando hablamos del 16.2 sobre la eliminación de la violencia contra niños y adolescentes, pero realmente, digamos, contra lo que tenemos que luchar es una mirada adultocéntrica, en donde pareciera que los niños y las niñas solo requieren el estar protegidos de su integralidad, perdón, física, mental. Pero en realidad, si no existe un desarrollo pleno de todos los demás, si no se cumplen las metas, cada una de las metas incumplidas afecta a toda la población de niños y niñas adolescentes en el mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que afecta a la humanidad y el futuro de la humanidad. Los ODS son absolutamente indispensables para el desarrollo integral, y yo creo que lo podemos comprender perfectamente si cada uno de estos ODS lo expresamos en cómo sería este ODS para nuestra familia. Pues pensamos que, claro, nuestros hijos y nuestras hijas requieren todos esos. No requieren, claro, acceso al Internet, pero requieren protección contra el ciberdelito. Requieren las mejores posibilidades de la infraestructura en la calle, requieren que el mundo no se venga abajo en su economía, requieren un contexto de paz, requieren igualdad de género, pues, para no ampliar demasiado en eso. Requieren que los mares estén sanos, requieren no comer plástico todos los días, ¿sí? o comer químicos todos los días. Para nuestros niños y nuestras niñas nos parece perfectamente claro. Ahora creo que como instituciones públicas nos tiene que quedar claro también. Estos objetivos ahora, durante la época de la pandemia, hemos tenido una traducción de cuestiones indispensables, no de la totalidad. Entendemos que estamos en una situación de disminución de la actividad económica y de la actividad de las instituciones públicas, pero hay cosas que no pueden parar, no puede parar el servicio de atención a las mujeres que están embarazadas, no puede parar
los derechos sexuales y reproductivos para las chicas adolescentes, no puede parar el sistema de vacunación, no puede parar el registro civil para estos 717,000 niños, no puede parar la atención ante las violencias, el apoyo emocional, el sistema educativo, el apoyo al ingreso no solo no puede parar, sino tiene que expresarse con más fuerza, sobre todo para las familias en donde hay niñas y adolescentes, porque son las familias que viven más pobreza. No pueden parar los servicios de agua potable y saneamiento, ¿no? Incluso de manera temporal, no se puede hacer ahora toda la infraestructura, pero sí aquellas comunidades con mayor marginación, lo vemos, son quienes están teniendo más contagios. Sin agua no va a parar el COVID, sin agua potable no puede parar la atención a los grupos que viven en situación de vulnerabilidad, hoy especialmente niñez migrante, chicas que viven en embarazo, uniones tempranas, la justicia penal adolescente, incluso chicas embarazadas que están en centros de internamiento por conflictos con la ley penal, o mujeres embarazadas y que están lactando en los centros penitenciarios, la participación de las niñas, de los niños y los adolescentes, cuál es su voz, cuál es su perspectiva frente a esta pandemia. No son solamente sujetos de protección, deben de ser actores indispensables, y también la protección, acceso, pero protección contra los contenidos en Internet y en televisión, básicamente. Está desatado la exposición de violencia, de drogas, de sexualidad, de cosificación de las mujeres en un momento en que están consumiendo mucho más pues estas escenas en Internet y en televisión que todo el tiempo ordinario. ¿A qué llamamos básicamente? Pues a la centralidad de las niñas, niños y adolescentes. Si salimos de esta pandemia con la misma perspectiva de que cuidando a las familias, cuidando a la población adulta, se tiene un efecto inmediato en el cuidado de los niños y las niñas, vamos a seguir poniéndoles en riesgo y a seguir indicador por indicador manteniéndoles en una situación de desventaja en el acceso al desarrollo, la protección, la supervivencia, la participación. Indicador por indicador, porque cuando menciono los de pobreza o menciono el índice de desarrollo humano, lo que quiero decir es que tenemos una enorme cantidad de datos que cuando los desagregamos, los niños, niñas y adolescentes tienen menor acceso al desarrollo, y también, sobre todo, una diferencia clara de género. Requerimos una corresponsabilidad interinstitucional e intersectorial, las familias, claramente, las comunidades de fe, los organismos internacionales, la academia, todas y todos en un trabajo pues, que no se ha hecho durante mucho tiempo en México por esta perspectiva adultocéntrica. Pareciera que el Estado, nación de México y de muchos otros lugares del mundo, se creó con la perspectiva de controlar, sancionar, cobrar impuestos, emitir mandato contra o para la población adulta, básicamente para la población de adultos varones, con la perspectiva de que los adultos varones se hacen cargo de las mujeres y se hacen cargo de los niños y las niñas. Este resabio adultocéntrico, misógino, machista, de conformación del Estado-Nación, sigue perpetuándose pese a que tenemos una enorme cantidad de reglas, pese a que nuestro artículo primero constitucional da una perspectiva de igualdad. Todas las personas nacimos libres, iguales en dignidad y en derechos, lo dice el principio de la Declaración Universal, y lo dice también el título primero de nuestra Constitución, que es el espíritu rector del marco legal mexicano. Entonces, esto es, digamos, el llamado que tenemos en este momento y el reto para salir de la pospandemia, para que no sean, como bien ha dicho la titular de UNICEF a nivel mundial, las víctimas invisibles, las víctimas silenciosas del COVID-19. Bien, muchas gracias. Secretario Bucio, muchas gracias por tu presentación y por todas tus palabras. Sin duda, este tema de la niñez es muy relevante para avanzar con la agenda, y por supuesto la Agenda 2030, como bien dices, son objetivos, son derechos
que pues, necesitamos alcanzar como desde todas las generaciones para apoyar a la niñez. Hay que visibilizar que la niñez necesita muchos de los servicios, pero como decías también al principio, articular estos servicios y trabajar priorizando en los 3 niveles de gobierno estas atenciones es un gran, gran, gran reto y creo debe ser prioritario. Entonces, justo lo que queremos ahora, y empezaríamos por ti, que fuiste el último, es hacer una pregunta para todos los ponentes, es una sola, invitarles en esa pregunta, en esa respuesta también a que brinden un mensaje a las comunidades, a los diferentes sectores sobre acciones a tomar para atender precisamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Esta pregunta va en, ¿cuál sería una o 2 o 3 acciones aceleradoras para atender de forma inmediata los problemas que se están generando a raíz del COVID-19 en las niñas, niños, adolescentes y mujeres de México? ¿Cuáles serían esas acciones aceleradoras, esos puntos de acupuntura que a veces llamamos, que nos ayuden a detonar el atender los demás servicios y las demás necesidades de estas poblaciones que se encuentran ahora más vulnerables? No te escuchamos, estimado Ricardo. Perdón, me centraría en una manera de mirar las intervenciones públicas y sociales y que debe de tener un impacto en esta población. Y es básicamente que cada una de las acciones que hacemos las instituciones públicas y también las privadas tiene que tener una claridad sobre el efecto que tiene en la población de niños y niñas. En realidad casi no la tenemos. Ampliamos en México enormemente la capacidad de recibir turistas en los últimos años y con ello abrimos la puerta al turismo sexual infantil de una manera brutal. Ampliamos la capacidad de la conectividad del Internet en nuestro país, indispensable, y también ampliamos la posibilidad de la producción y la reproducción de la pornografía infantil. Podemos poner miles de ejemplos, porque yo creo que las instituciones y la iniciativa privada no tenemos en principio una perspectiva de dañar a la población de niños y niñas. Pero cuando no sabemos cuál es el efecto que tiene un efecto negativo. Normalmente tiene un efecto negativo porque sabemos también que todas las acciones, sobre todo en situaciones de crisis sociales, económicas, tienen una mayor repercusión negativa, claro, en los grupos de población que viven mayor vulneración a sus derechos. Allí están las mujeres, allí están los niños y los adolescentes. A los hombres les pegan menos las crisis económicas, les pega menos la pérdida de seguridad social, les pega menos cada una de las situaciones. Yo quisiera recordar, hace unos años coordinamos, cuando estaba Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en la Ciudad de México, el diagnóstico de derechos humanos de la ciudad. Y medimos 300 indicadores distintos que tenían que ver con 15 derechos y 10 grupos de población. 300 indicadores en donde encontramos desventaja de las mujeres respecto de los hombres en 300 indicadores, es decir, 300 a 0. Esta situación ya nos habla de que hay una desventaja estructural. Entonces, las instituciones públicas, uno, mirar cuál va a ser el efecto en la niñez y en la adolescencia. Y como segundo, es cuáles pueden ser las acciones afirmativas. Hoy necesitamos indispensablemente acciones afirmativas para este grupo de población, porque no ponerle un dique al crecimiento de la pobreza infantil en este momento va a traer una serie de condiciones. Tú hablabas del crecimiento del trabajo infantil, sin duda, pero el trabajo infantil es también explotación infantil, es trata de personas, es también aumento de la deserción y el abandono escolar, aumento del del embarazo adolescente, aumento de las uniones tempranas, aumento también del trabajo precario,
aumento de una serie de condiciones que van a hacer que cada una de las personas vea afectado su presente, su futuro, el futuro de su comunidad y el futuro del país. Pues, ¿dónde se puede poner el dique? ¿Dónde pondríamos el dique? Y regreso al ejemplo de las familias. ¿Dónde pondríamos en una situación de emergencia? ¿Dónde haríamos nuestra apuesta de inversión cuando los recursos son escasos? En aquella parte de población que más lo necesita y en la parte de la población además que más tiene posibilidades de generar réditos a la inversión. Y eso está probado, incluso por los premios Nobel de Economía. No hay inversión pública o privada que dé más retorno a la inversión, entre 7 y 17 dólares por cada dólar de inversión, que la inversión en niñas, niños y adolescentes. Y en combatir la desigualdad de género desde el inicio. Y esto, termino con esto, creo que es muy importante asumir que desde toda la lucha que hay que hacer contra la desigualdad de género, que la desigualdad de género, aunque viene, digamos, a breva de la formación de un movimiento por la lucha de los derechos de las mujeres, del reconocimiento de las mujeres en la vida pública y también en la vida privada, y tuvo como puntos centrales quizá hace unos años el derecho al voto, ¿no? El trabajo de las sufragistas en todo el mundo, en México en particular, y luego también el derecho a la incorporación al mundo del trabajo, a perspectivas de igualdad en ciertos ámbitos. Toda esa agenda fue una intervención en contra de la desigualdad de género en la vida adulta. Y la desigualdad de género empieza con el nacimiento. La desigualdad de género empieza con el nacimiento. Entonces, yo, uniéndome a la perspectiva que mencionaba Nadine, la actividad del gobierno, la promoción de la agenda de los ODS tiene que ser feminista, forzosamente, pero tiene que ser también centrada en combatir la desigualdad de género desde el nacimiento. Gracias. Muy importante lo que nos dices. Sin duda tenemos que posicionar más esta visión de que desde la desigualdad de género empieza en el nacimiento. Entonces, poner al centro a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes en esta agenda de desarrollo sostenible es muy, muy importante. Lo llegamos a hablar el año pasado. Definitivamente creemos que este tiene que ser el enfoque, que los gobiernos también estatales, no solo a nivel federal, sino estatal y municipal, puedan implementar. Y justo pues en esta misma pregunta de acciones aceleradoras para atender a la niñez como presente y futuro de México, ¿qué nos podrías decir, doctora Nadine, sobre, que tiene que ver bajo la misma pregunta, ¿qué acciones son aceleradoras para empezar a definir lo que es la igualdad de género? ¿Cómo lograr esa igualdad sustantiva que tanto estamos buscando muchas mujeres en el país y que, por supuesto, esto beneficia directamente a los niños y niñas y adolescentes de México? ¿Cuáles serían esas acciones aceleradoras? ¿Qué tal, Gemma? Habla Jimena Mariscal del Instituto Nacional de las Mujeres. La doctora Gassman se tuvo que retirar porque tenía otro evento en este mismo momento. Pero bueno, aprovecho para reiterar a su nombre que desde el instituto estamos muy comprometidas con el trabajo hacia el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres como base para el desarrollo sustentable. Porque como se ha demostrado y como lo han dicho en esta presentación, los altos niveles de desigualdad aumentan las injusticias sociales y por lo tanto el crecimiento y desarrollo del país. Entonces la base estará en el empoderamiento económico de las mujeres. Gracias, Gemma. Por supuesto, y sin duda yo creo que uno de los grandes temas también aquí es, estamos ante una recesión, hacia una desaceleración económica sin precedentes, y siempre hemos dicho que una manera también de apoyar como ciudadano y también desde lo local es pues tanto empujar a una economía local, a comprar local y hacer de preferencia compras a mujeres y a proyectos que pongan en la política, en su cadena productiva a mujeres, por supuesto, con situaciones laborales dignas, con empleos dignos, que les permitan también gozar de ser madres,
de ser ahora sí que líderes de familia. Y bueno, para eso pues también hay muchas políticas privadas de empresas que hoy en día se están adoptando a través de justo el Pacto Mundial México, que hoy, el día de hoy, está celebrando ya 20 años. ¿Qué nos dices sobre acciones aceleradoras, Marta, para atender a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes de México? Estás en mute, por favor. Gracias, pues pienso que el tema de invertir en primera infancia es fundamental, pero también invertir en prevención de los diferentes problemáticas que ahora tenemos. Y, por ejemplo, centrándome en matrimonio infantil, lo que es un gran problema que nos puede llevar 4 años de trabajo para que realmente se firmen actas en las comunidades en donde se radica el matrimonio infantil. Se puede combatir cuando empezamos a trabajar con las niñas, cuando empezamos a trabajar en edades más tempranas, y no cuando esto ya es una práctica que está avalada por usos y costumbres y que toma muchísimo tiempo esta transformación. Yo creo que el tema es cómo hacerlo, y me parece que la formación de líderes positivos, de personas clave, la formación de jóvenes agentes de cambio, de docentes, de cuidadores, de madres y padres, de personal de salud, hacia este trato distinto a niñas y niños, especialmente a niñas, el favorecer la crianza lúdica, el favorecer las prácticas de apego, y este primer contacto en la infancia, que si bien la desigualdad inicia desde el nacimiento, el poder favorecer el apego, la lactancia materna y esta cercanía, porque estás naciendo en un ambiente donde es un producto deseado. Esa es la mayor garantía de encender el cerebro. Se dice que un abrazo enciende el cerebro, y eso también es importante, el desarrollo neurológico que van a tener las niñas y los niños, y que son el agente transformador de la sociedad. Y creo que también otro punto es el utilizar, cómo acelerar las cosas. Pues hay que utilizar modelos que ya están probados, que ya están evaluados desde la psicología social, desde la economía, no empezar de cero, sino usar muchísimos recursos que ya existen para implementarlos de manera inmediata, y sobre todo a veces implementarlos y el conseguir cambios y el cambiar conductas, aunque es un proceso complejo, puede ser relativamente rápido en comparación de lo difícil que es mantener los logros, mantener las acciones. Entonces, todo el proceso de cambio de conducta lleva diferentes pasos, y el más difícil de todo es el mantenimiento, porque se requiere seguir invirtiendo en estos logros y seguir manteniendo estas acciones de prevención para poder tener este retorno social cuando se invierte en prevención y en primera infancia, y no abandonarlo a la mitad del camino. Creo que el acelerador tiene que ser utilizar modelos probados, invertir en prevención y en primera infancia, darle la importancia al mantenimiento y formar personas que puedan ayudar a hacer este impulso y este cambio en la sociedad. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues ya estamos por terminar nuestro conversatorio. También tuvo que salir nuestra aliada Marita, de GIZ. Yo nada más quiero concluir agradeciéndoles mucho su tiempo a los ponentes, a mostrarnos toda esta información tan relevante para priorizar a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas, a los niños, con 3 conclusiones muy concretas, con lo que ustedes nos han compartido. Una, creo que es muy importante que los estados, las localidades cierren filas con el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que es el CIPINA, que entiendo, estimado Ricardo, ya están casi como 16 estados ya con estos consejos, con estos sistemas. Pues 32, ¿sí? 32 estados y 1.900 municipios. 32, ya están en los 32 estados y 1.900 municipios, ¿verdad? Okay.
buenísimo. Pues uno, tener este acercamiento, los consejos estatales de la Agenda 2030 con los CIPINAS, para empezar a transversalizar todas estas acciones de la Agenda 2030 para la niñez, para mujeres, para adolescentes. Creo que es muy, muy importante, ¿no? Esta articulación que comentaba Ricardo. Por supuesto, todo el trabajo de replicar modelos psicosociales y de atención profunda a las niñas en comunidades rurales, como tú nos lo has transmitido, Marta, tu modelo, de qué manera se puede replicar a nivel social en muchas otras partes, ¿no? Esto es justo algo que también estamos viendo con ustedes. Y por supuesto, el enfoque de derechos, la igualdad sustantiva que nos compartía la doctora Nadine, y la cooperación que nos invita la GIZ a hacer todos los sectores para participar en esta iniciativa Hackathon, que lo que busca es que las mejores iniciativas que salgan de aquí, pues se presenten y se apoyen, se den acompañamiento y se escale el impacto, ¿no? Por supuesto, por favor, todos los estados, todos los municipios, un enfoque de derechos a mujeres, niños, niñas y adolescentes es básico para alcanzar la Agenda 2030. Si no, va a ser muy difícil lograr, sobre todo en estas circunstancias, no dejar a nadie atrás, a nuestros hermanos mexicanos. Así que, pues muchas gracias a todos por estar presentes en este tercer conversatorio. Por favor, háganos llegarnos, todo el mundo nos pide aquí que nos manden sus presentaciones para hacérselas llegar aquí a todo el público. Tuvimos más de 200 asistentes, que además estas pláticas se van a estar reproduciendo una a una en diferentes plataformas. Muchas gracias, Ricardo, Marta, Marita, Nadine, gracias por sus presentaciones. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Muy buen día. Gracias. Gracias.